Yo soy Federico Gama, soy fotógrafo. Me he dedicado en los últimos 18 años a hacer una serie de fotografías que están relacionadas entre sí. Yo lo que hago son proyectos documentales que tienen que ver con la identidad, con las culturas juveniles, con la vestimenta como una forma de expresión y cómo viaja la cultura, cómo se recicla, se transforma y se reinventa. Por azares del destino también estudié comunicación, más o menos como a la mitad de la carrera me dice mi madre, ¿qué necesitas para que puedas continuar tus estudios? Y me ponía entre una computadora y una cámara fotográfica. Se me ocurrió lo de la cámara fotográfica y dije, bueno, a lo mejor esto me puede servir de alguna manera. Lo que hacemos los fotógrafos sin darnos cuenta es que opinamos siempre sobre una realidad determinada. Cuando el fotógrafo puede o tiene la capacidad de tener todos los elementos en sus manos y decidir desde la toma, el encuadre, el formato, la forma en cómo se va a ver la fotografía finalmente, es cuando el fotógrafo se convierte en autor. Lo interesante del proyecto es que me permitió conocer a mucha gente, me permitió entender mucho de los hechos o por qué la gente se tatúa, que tiene muchas, como muchas historias alrededor de esto. No es el hecho de que la gente se tatúe no es nada más llevar un diseño en la piel, sino que siempre hay como una intención muy personal, a veces social, a veces por la influencia o la moda. Federico yo lo conocí por medio de un amigo que también se dedica a las fotografías. Su nombre es Pablo. Este muchacho me fue a tomar una sesión de fotos a la casa donde yo vivía, para una revista o algo así que iba a sacar él. Tengo un tema en sí que tatuarme, son tatuajes prehispánicos. Es lo que me llama la atención, ese tipo de dibujos, figuras, esculturas, y si me gusta, pues trato de tatuármela. Pero al final de cuentas, la gente siempre justifica de alguna manera. Entender estas historias me pareció muy rico. Aproximadamente tengo 74 tatuajes en todas las partes de mi cuerpo. Prácticamente estoy lleno de tatuajes. Pues yo creo que el tatuaje con el que más me identifico es con el que fue dedicado a mi mamá. Lo dediqué a ella porque ahora sí que mi madre es mi único tesoro. Creo que ahorita el grupo que mejor refleja el pulso de la ciudad y las culturas juveniles son los Mazahua Choloscato Ponc. Yo quería trabajar, darle continuidad a este proyecto de los jóvenes que se expresan de alguna manera como modelos en las calles. Se estaban representando ellos a sí mismos como jóvenes urbanos en expresiones juveniles que se me hacía muy interesante porque era como cholos, escatos y punks. Y entonces yo entendí muy bien que estos jóvenes que se vestían como cholos, escato, punk, no lo eran, pero lo representaban muy bien. Pero además tenían elementos de sus comunidades de indígenas. De ahí que yo nombro este proyecto como Mazahua Cholo Escato Ponc. Ellos ahora se desplazaban seguros, gallardos, como verdaderos modelos por las calles, ¿no? Que era algo que se les había negado mucho a estas culturas por muchas razones. Al vestirse como lo hacen en sus comunidades de origen y venir a la ciudad,
son objeto y sujeto de mucha discriminación social, pero además enriquecido con sus colores, con sus elementos de sus culturas de origen. Y yo le voy dando sentido a través de un tipo de foto como lo haría un fotógrafo de moda. Pero en segunda, a mí lo que me interesaba documentar, que era lo más rico, es cómo habían cambiado su actitud y cómo se desplazaban seguros y cómo había todo el lenguaje del cuerpo que ellos habían adquirido gracias a la vestimenta. Y eso no lo iba a lograr si yo estaba cerca de ellos, solo lo iba a lograr si yo estaba lejos y ellos actuaban de manera normal. Ellos quieren ser invisibles para que no se vea su origen, pero quieren ser tan visibles para que la gente los perciba como uno más en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que hacer un cholo aquí, ¿no?, en la Ciudad de México, cuando esto es un fenómeno fronterizo que tiene que ver con el norte de México y el sur de los Estados Unidos? ¿Por qué te tatúas motivos cholos y qué haces aquí? Dice, pues porque hay cholos aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí, dice, y además en Ciudad Nezahualcóyotl hay cholos. No fue fácil entrar a Ciudad Neza con la cámara para retratar a un grupo como el de los cholos, porque son grupos cerrados que bien, lo más difícil es un poco entrar a este grupo que es cerrado, porque ya después es como más sencillo hacerlo. Tú tomas la realidad y no tienes que posar a tus personajes, etc. Yo ya había terminado un poco con esta idea y aquí fui un poco más. No solamente posé a los personajes, sino dejé que los personajes expresaran su pose. En el momento que yo llegaba, ellos ya sabían que yo iba a tomarles fotos y ellos tenían una conciencia muy clara de cómo es que se tenían que representar en las fotos. ¿Por qué? Porque ellos están representando un papel, ellos están queriendo ser de una manera, un espejo muy claro de lo que se está viviendo en Los Ángeles. Entonces ellos quieren representar ese papel en la Ciudad de México. Cuando yo les tomaba la foto, ellos inmediatamente ponían la actitud de esos míticos personajes de Los Ángeles. Fue hasta que hice el proyecto de Mazahuacholoscatopón que entendí que es una forma autobiográfica, de alguna manera, que tiene que ver mucho con lo que yo fui de joven.